Buenas tardes, a continuación les vamos a presentar un video sobre variación de presión. Este ejercicio consta de agua dulce y agua de mar que están en tuberías paralelas horizontales en un sistema de manómetros cerrados conectados por dos subdobles. Bueno, a continuación en el problema los datos que tenemos son la gravedad, que la tomamos como 9,81, la presión del mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, la presión del agua, que la vamos a tomar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la presión del aire, que son 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, y la presión del agua de mar, que es 1035 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, a continuación mi compañero nos va a presentar ya sobre qué consta el problema y los pasos para solucionarlo. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, simplemente hallar la diferencia de presiones. Entonces colocamos que la presión 1 y ya empezamos a mirar el dibujo. Tenemos en cuenta que va bajando el agua fresca, entonces el signo es positivo. Tomamos la densidad del agua por la gravedad por la altura y seguimos ya con el mercurio. Acá tenemos que va subiendo, se ve en el dibujo, entonces lo tomamos como negativo y lo mismo, la densidad por la gravedad por la altura. Acá sigue subiendo, pero ya en este caso es aire, entonces la densidad del aire, la gravedad y la altura. Y por último acá nos damos cuenta de que vuelve a bajar, entonces el signo es positivo y colocamos la densidad del agua de mar, la gravedad por la altura igual a la presión 2. Entonces, como necesitamos la diferencia de presiones, despejamos esto y nos queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura más la densidad del mercurio más la densidad del aire menos la del agua de mar. Acá sacamos un factor común de la gravedad, nos queda que la gravedad por la fórmula es la diferencia de presiones. Ya simplemente es reemplazar y esto lo va a hacer mi compañero. Bueno, en este paso simplemente ya vamos a encontrar la diferencia entre la presión 1 y la presión 2, y lo que hacemos es que con la fórmula a la que le sacamos el factor común, pues simplemente reemplazamos los datos que tenemos, que son las densidades y la gravedad, y pues operamos y el resultado nos da en kilogramos sobre metro cuadrado, y pues esto lo tomamos como kilopascales, que nos daría que la diferencia entre la presión 1 y la presión 2 son 3,40 kilopascales. De esto consta todo el ejercicio.